¿Cuál fue el momento más doloroso de tu vida? Estornudos después de una cirugía torácica correctiva con líquido en mis pulmones. Todo se oscureció por un segundo. Después de eso, de repente podía suprimir los estornudos, la mayoría de las veces. Después de tener COVID me duelen mucho los estornudos. Me acurrucaba en el suelo con dolor y no podía moverme durante unos 5 minutos después de un estornudo. Cuando tenía poco más de 20 años, mi mejor amigo acabó con su vida. Ni siquiera pude sentarme adentro en su funeral porque estaba llorando muy fuerte y fuerte. Han pasado 20 años, y todavía pienso mucho en ella y me disparan cosas al azar que me recuerdan a ella. Mi mejor amigo de más de 30 años acabó con su vida después de pedirme prestado suficiente dinero para comprar una caja de balas. Todavía me molesta que yo haya contribuido. Me siento tan triste de que no pudiera decirme lo que estaba pasando. Habría hecho cualquier cosa por él, pero no me lo pidió. No tenía ni idea hasta que recibí la llamada telefónica. No es lo mismo, pero a mi hermana le diagnosticaron cáncer de páncreas en estadio 4 a una edad temprana, 27, y el panorama era sombrío. Recibió quimioterapia, radiación, todo, y había una pequeña posibilidad de que estuviera mejorando. Estaba en la habitación del hospital con ella cuando su oncólogo entró para decirle que la quimioterapia ya no estaba funcionando y que continuarla solo la haría sentir miserable sin aumentar su esperanza de vida de manera demostrable. Fue el final de una batalla muy larga que todos tuvimos con nuestras emociones. Y pasé el viaje a casa llorando. Pienso en ese día y lloro. La muerte de mi novia. Estábamos en la ducha. Ella salió y dijo, "Oh, Dios". Cayó de nuevo en la ducha. La atrapé pero murió de un aneurisma. Atrapé a mi mujer en una aventura y me destrozó por completo. Pero lo peor fue cuando descubrí que la aventura duraba más que nuestro matrimonio y que ninguno de los hijos era mío. Un día me desperté y descubrí que toda mi vida adulta era una mentira. Ella se instaló con él en una bonita casita que compraron mientras aún estaba casada conmigo. Él la dejó porque no podía ocuparse de los niños. Hace un par de años, mi tío atrapó a su esposa durante 20 años haciendo trampa con el entrenador de fútbol de su hijo. Muy pronto se da cuenta de que ella siempre ha sido infiel. Él no está completamente seguro de que los dos más jóvenes sean suyos. Tienen 12 y 14 años en este momento. Todavía está tratando de recuperarse. Este verano renunció a su trabajo. Compró una casa rodante y decidió conducir por todo el país durante unos meses. Diente infectado. No podía dormir, el dolor era tan intenso. Me iban a hacer una endodoncia. Sin embargo, no pudieron adormecerlo desde el exterior. El dentista procedió a taladrar mi diente palpitante infectado mientras 2 asistentes sujetaban mis hombros y luego inyectaban un fármaco directamente en la raíz. Fue el dolor más intenso seguido de la liberación más dichosa de endorfinas una vez que el entumecimiento lo pateó. Me reí con lágrimas saliendo de mis ojos durante unos buenos 10 minutos una vez que estaba entumecida. Y esto sucedió en mi cumpleaños. 1. Encontrar a mi marido en la cama, haciendo el acto con mi amiga. Me dejó por ella. 2. Su muerte en un accidente de coche 6 meses después, dejando a mis 3 hijos, todos menores de 8 años, sin padre. 3. Tener que lidiar con su dolor en el funeral. 4. Ser abandonado por su familia mientras la apoyaban emocional y financieramente mientras mis hijos no recibían ayuda de ellos. Cuando los policías llegaron a la casa y nos dijeron que mi hermano había sido asesinado por un conductor ebrio. Ni siquiera recuerdo cómo sonaba el llanto de mi madre. Creo que mi mente ha bloqueado esa parte del recuerdo. Solo recuerdo el intenso temor que sentí al escucharlo y saber que no podía hacer nada para ayudar. Mi hermana me dijo que ya había tenido bastante y que era hora de irse. Murió ese día. Yo no estaba allí para eso. Pero lo mismo sucedió con mi madre y mi hermana. Mi mamá me estaba ocultando lo malo que era. Así que todavía estaba despierto en la escuela. Aproximadamente un mes antes de la graduación. Pensando que podría estar allí para ella durante el próximo año y recuperar el tiempo perdido. Había estado buscando un obsequio tonto para conseguirla solo un par de días antes.
Me sentía tan estúpida e inútil encima de todo. Simplemente sucedió tan rápido. Ella fue diagnosticada en septiembre y murió unos 7 meses después y estuve en la escuela casi todo el tiempo. Llegué a casa un día más tarde y vi una tarjeta de feliz cumpleaños a medio terminar que estaba haciendo para su mejor amiga. Estaba a 2 días de morir y aún pensaba en su amiga. Y ahí estaba demasiado preocupada con mi vida en la universidad como para haberme comunicado con ellos en los últimos días. Desearía poder decir que fue lo más doloroso que he experimentado, pero no creo que lo sea. Tengo quistes en los ovarios y una vez, cuando estaba en la escuela secundaria, uno de ellos se rompió en el autobús de regreso a casa. Literalmente, el peor dolor que he sentido en mi vida. No podía sentarme, pero tampoco podía pararme correctamente, y tuve que arrodillarme en esta extraña posición agachada en el autobús hasta que finalmente llegamos a mi parada. Tenía tanto dolor que estaba vomitando cuando mi papá me llevó al hospital y una vez que llegué apenas podía funcionar. Tuve que caminar por un largo pasillo hasta la sala de emergencias. Sudando, con dolor y apenas podía pararme. Me sorprende no haberme desmayado. Sin embargo, una de las peores partes, además del dolor, fue que el médico de urgencias estaba completamente convencido de que estaba teniendo un aborto espontáneo. A pesar de la falta de sangre, y yo insistía una y otra vez en que era virgen, seguía haciéndome callar y diciéndome, está bien, somos completamente confidenciales aquí, cuando insistí en que nunca había tenido relaciones. No fue hasta que estaba fuera de turno y horas más tarde llegó un médico realmente competente que finalmente me hicieron una ecografía y me informaron que se había roto un quiste y que todo ese dolor era por menos de una cucharadita de sangre. Esto me pasó a mí también. Sin embargo, estaba sangrando mucho. Juro que me preguntaron unas 15 veces si estaba embarazada. Mi yo de 13 años estaba demasiado avergonzado por toda la situación como para defenderme. He hablado de esto antes, pero una noche no le di un abrazo de buenas noches a mi abuelo. Seguí jugando en mi computadora. Tuvo un derrame cerebral esa noche y murió unos días después. No me lo perdonaré. En 2007 mi abuela tuvo una pequeña reunión con toda la familia. Yo tenía 17 años en ese momento y quería salir con amigos. Así que no asistí, después de que todos se fueron. Mi tía llamó a su mamá para decirle que llegaron a casa a salvo y nadie contestó el teléfono. Luego llamó a mi madre porque vivíamos al otro lado de la calle. Mi madre y yo, de regreso de salir con amigos, caminamos hacia mi abuela. Estaba muerta, desplomada sobre la mesa, con una pastilla para el corazón pegada a los labios azules. Nunca olvidaré esa vista y la culpa que sentí, pero la vida es la vida y nunca sabrás cómo y cuándo alguien se va. Aprecia el tiempo que tienes con tus seres queridos. Por cierto, mis padres murieron antes de cumplir los 60. ¡Qué golpeo fuerte! Cuando tenía 10 años, mi mamá básicamente se escapó de casa y formó otra familia. Cumpliré 40 pronto y todavía me duele. No la he visto ni hablado con ella en casi 20 años. Lo siento, hombre, conozco el sentimiento. Crecí en un hogar de acogida después de ser golpeado y secuestrado por mi padre. Mi madre se fue cuando me secuestraron y comenzó una nueva familia. Traté de llegar a verla en mis 20 años. Planes hechos, viajé a ella. Solo para que me dijera que la llamaron al trabajo y que iba a entrar. Nunca llegué a verla. Tengo 38 ahora. Una vez me picó un escorpión de corteza. Podía sentir el veneno subiendo por mi pierna a lo largo de las horas e indujo un dolor catastrófico durante días. No lo recomendaría. No es el dolor físico, pero ningún evento físico o emocional me ha marcado tanto como este. Cuando tenía unos 12 años, estaba husmeando en el armario de mis padres, en cuclillas hasta el suelo. Noto un pequeño frijol gris en el suelo. Era opaco y blando como una pastilla de gel. Noté que tenía algunas manchas. No pude por mi vida averiguar qué era esto. Intenté por unos momentos romperlo con mis dedos para ver qué había dentro. Sin suerte. Tenía mucha curiosidad, así que decidí morder la parte superior para exprimir el interior. Puse la parte superior entre mis caninos y mordí. Estalló violentamente, enviando un chorro de color rojo oscuro a mi boca. Fue una garrapata. Los puntos en el costado eran piernas.
Estaba lleno de sangre de algo. Me atraganté, retrocediendo con absoluto horror y corrí a lavarme la boca. No puedo describir el pozo de miedo y arrepentimiento que se formó en mi estómago. Pero puedo decirles que todavía está allí. Literalmente quiero vomitar cada vez que pienso en ello. Una parte de mí piensa que eventualmente moriré de algún extraño parásito que ha estado viviendo en mis entrañas durante décadas. Solía trabajar en un laboratorio de garrapatas. Mi trabajo consistía literalmente en salir y recolectar garrapatas del bosque y luego extraer el ADN bacteriano para ver qué enfermedades portaban. No puedo hablar definitivamente, pero no puedo pensar en una sola enfermedad transmitida por garrapatas donde el periodo de incubación sea más de 30 días. Por lo que si ha sido mucho más largo que eso, no me preocuparía. Ojalá esto te traiga algo de paz. Aunque eso suena terrible, dado que esto está ganando algo de tracción. No use alcohol o fuego para quitarle una garrapata adjunta. A la bacteria de Lyme le toma mucho tiempo pasar del intestino de la garrapata a su boca cuando se está alimentando. Pero si se quema o rocía, regurgitará en la picadura y transmitirá la bacteria mucho más rápido. Utilice siempre métodos manuales, como pinzas. Incluso he usado 2 tarjetas de crédito para hacer una marca. Asegúrate de que la cabeza también salga. Cuando tenía 12 años, me despertó en medio de la noche el sonido de los gritos de mi abuela. Estaba realmente confundido porque vivía en el Reino Unido en ese momento y mis abuelos solo estaban de visita desde los Estados Unidos. Ella estaba llorando y haciendo el sonido más terrible. Podía escuchar a mi papá abajo hablando por teléfono con alguien en Estados Unidos preguntando sobre el asesinato de alguien con el nombre de mi abuelo. Nuevamente completamente confundido porque mi abuelo estaba allí en el Reino Unido. Mis padres seguían cerrando mi puerta y tratando de mantenerlo en silencio hasta temprano al día siguiente cuando mi mamá nos llamó a mí y a mi hermana a su habitación y nos dijo que alguien había asesinado a su hermano. Era profesor universitario y uno de sus alumnos le había disparado a él y a sus compañeros. Fue lo peor que he visto en mi vida. Podías verla colapsar emocionalmente sobre sí misma mientras lo decía. Era como ver una estrella apagarse. Y luego bajamos las escaleras y mis abuelos estaban allí. Mi abuela estaba llorando, lo cual pude calcular, pero mi abuelo estaba sentado en silencio. Acababa de perder a su único hijo y tocayo y no creo que pudiera siquiera procesarlo. Tenían que volar a San Diego ese día. No los parecí durante un año más o menos y luego, un poco más tarde, nos mudamos a Estados Unidos para ayudar a cuidarlos. Mi abuelo nunca se recuperó realmente. Se acostó la noche del 15 de agosto de 1996 y se despertó como una persona diferente. Su cuerpo murió unos años más tarde, pero el hombre que había amado y adorado como héroe se escapó ese día. El dolor absoluto de esa época es algo que nunca he igualado. Lo más cercano es que mi esposa tuvo un aborto espontáneo. Y la cosa es que no ha pasado de 25 años. Absolutamente devastó a mi madre, que todavía lucha con problemas de duelo. Mi primo creció sin su papá. Hay problemas de trastorno de estrés postraumático y ansiedad en toda la familia. Ahora que soy padre me aterra perder a uno de mis hijos así. Y es uno de esos miedos que es difícil descartar racionalmente porque se basa en algo que sucedió. No le desearía la experiencia a mi peor enemigo. Los médicos me dijeron que me quedaban un par de semanas de vida. Esto fue hace 5 años. Mi segunda hija tenía 4 años y todo lo que podía pensar era que probablemente ni siquiera recordaría a su padre. Lo que pasó fue que empecé a tener dificultad para respirar bastante de repente. Apenas llegué al hospital donde me dijeron que tenía una miocardiopatía dilatada en un estado muy avanzado y que debía prepararme para lo peor. Estuve 3 meses en el hospital y me implantaron un marcapasos. Y hacer una recuperación sorprendentemente buena. Yo tenía 35 años en ese momento. Cuando mi difunto marido murió y mi hija en edad preescolar trajo a casa un folleto de la escuela para un baile entre padres e hijas y estaba muy emocionada por enseñármelo porque pensaba que eso significaba que su padre podría volver para llevarla al baile. Tuve que explicarle que no podía hacerlo. Fue un momento muy oscuro. Pero las cosas han mejorado mucho y los 2 niños están bien ahora. Ella ahora tiene a alguien con quien ir al baile papá-hija además de una nueva hermana y hermano.
Esto fue hace varios años y desde entonces conocí y me casé con un hombre maravilloso que no solo amaba a mis hijos como si fueran suyos, sino que tomó su apellido cuando los adoptó. Todos tenemos un nombre combinado, para que no se sintieran como si hubieran perdido a un padre, sino que estaban recibiendo una familia adicional además de la que ya tenían. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.